Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, eh, un domingo de julio, un domingo de julio lluvioso, simpático. Veníamos celebrando el verano y aquí no hay tiempo para admirar la, la forma en que todo cambia, todo cambia. Bueno, un bonito recuerdo que nos da la naturaleza. Hoy vamos a tener a nuestra compañera Nidia Aurora Gil, cuyo nombre tradicional es Engioku. Ella ha sido practicante de meditación regular desde el año 2007 y el año pasado tomó los preceptos, es decir, participó en un yukai, una ceremonia de ordenación en el linaje Soto Zen del maestro Shunryu Suzuki, que le ofreció nuestro maestro, Jiryu Rusman Bailer. Ella ha sido codirectora y cogestora de numerosas actividades relacionadas con mindfulness, con meditación con atención plena, formada en los Estados Unidos, en los diferentes grupos que han hecho de mindfulness un lugar de encuentro para el mundo secular. La atención plena, si bien tiene una raíz evidente en el budismo, hace 30, 40 años, comenzó a ser ofrecida tratando de disimular, diría yo, ese origen, porque muchas personas en este mundo laico prefieren no tener, se supone, pues, ningún tipo de relación con las religiones, con el mundo religioso. Bueno, ella actualmente lidera la iniciativa para la enseñanza de mindfulness. Eh, Desde el año 2015 ha centrado su trabajo en esta enseñanza, tanto en el programa de reducción del estrés, que fue pionero en el campo, el maestro, pues ya muy reconocido, Kabat-Zinn, y viene ofreciendo esto en diferentes centros universitarios y también en la Universidad del Rosario, de la Sabana, en la Fundación Universitaria Campana. Ok, le damos la bienvenida a Nidia, pues para nosotros no solo es una colaboradora, sino que se ha trenzado en la construcción de esta sangre en la que nos identificamos con un espíritu central que corresponde a la enseñanza que dejó el maestro Shunryu Suzuki Roshi, que, como lo dije, se vincula al Soto Zen, pero al mismo tiempo se abre a algo muy importante que está sucediendo. En el momento en que el budismo pisó la tierra americana o el occidente, también la tierra europea, empezó también a recibir un influjo transformador. El Zen se vio tocado por muchas cosas. Durante 20 años de mi formación como practicante del Zen, yo nunca escuché hablar de los 4 refugios sublimes, divinos, se les dice, los Brahma Vihara. Nunca, eso era como si fuera de otra cosa. El budismo para mi profesor de Zen de entonces era como algo que podía prescindirse. Bueno, algunas personas lo consideran así, respeto mucho esta tendencia, pero justo cuando en algún momento de nuestra práctica yo quise preguntar por la compasión, ¿qué nos pasa? ¿Por qué pareciera que nuestra actitud en el fondo no se preocupara por la compasión? Pues lo que sentí es que toqué una llaga y en ese momento la llaga creció y yo tuve que tomar un camino diferente. Salido de este grupo, poco a poco me fui encontrando con otras líneas, con otros pensamientos semi-budistas que al contrario le brindaban una acogida plena al amor bondadoso, a meta, o a la amistad amorosa, o a la amistosidad. Hay tantas formas de traducirlo, ahora Nidia nos hablará de eso, a la compasión, a la alegría empática, que a veces es tan difícil entenderla,
ahorita o más adelante, Nidia nos hablará de un curso especial para conocer mejor estos 4 refugios y finalmente la ecuanimidad. 4 elementos valiosísimos que enriquecen la vida de cualquier practicante, budista o no budista. Estoy absolutamente seguro de ello. De modo que le doy las gracias a Nidia por preparar esta charla, que es la introducción de una propuesta de trabajo para este segundo semestre al que están invitados e invitadas todas las personas que sientan la potencia de este camino que nace de lo más íntimo del budismo. Gracias, Nidia. Entonces te doy la palabra y tú sigues a cargo de todo. Buenos días a todos y gracias, Sanriqui. Es un placer estar aquí enseñando este tema tan valioso y tan íntimo, diría yo. Y voy a comenzar por el canto de entrada y luego les contaré un poco más sobre esto. Un Dharma insuperable, penetrante y perfecto, rara vez se encuentra incluso en 100.000 millones de kalpas, pudiendo verlo, escucharlo, recordarlo y aceptarlo. Me comprometo a probar la verdad de las palabras del Tathagata. Y quiero comenzar esta charla por agradecer a todos los maestros de donde he escuchado estas enseñanzas a lo largo de unos cuantos años. En algún momento hablaré sobre eso. Y también quisiera agradecerle a todos esos seres humanos y maestros que han mostrado su bondad, su compasión, su ecuanimidad, su alegría y mostrando esto, como incorporando esto, me han enseñado a ver qué es esto, a sentir qué es esto. Y también aquellos seres humanos que con sus actos o con sus palabras en algún momento, digamos que me he sentido molesta y entonces eso ha hecho que haya podido descubrir cuáles son los límites de mi propia bondad, los límites de mi propia compasión, los límites de mi ecuanimidad y de mi alegría. Entonces, realmente podemos agradecer a todos los seres. Esta charla está en el marco de una serie de charlas, de un taller, de un retiro, de varias actividades que vamos a hacer a lo largo de este semestre en Montaña de Silencio. Al final les contaré un poquito más a aquellos que queden interesados en la práctica de estas actitudes, de estas cualidades, en conocer un poquito más, bueno, y cómo llevo esto a mi cotidianidad, cómo me entreno en incorporar esto, en ponérnoslo en nuestro cuerpo, en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón, en nuestra relación con otros. Y quiero empezar por invitarlos a una práctica muy corta con la intención de que abramos nuestro corazón y nos pongamos un poquito en sintonía con la enseñanza misma de esta charla. Entonces voy a tocar una campana para iniciar y voy a tocar una campana para terminar. Los invito a sentarse en una postura donde se sientan atentos y cómodos, no necesariamente la postura de Zazen para quienes hacen práctica Zen, pero quienes quieran pueden ponerse en esa postura.
Comencemos por llevar la atención a la respiración, encontrándonos con esta inhalación o con esta exhalación. Y toma 2 o 3 respiraciones profundas, realmente siendo una o uno con esta respiración. Y ve invitando una actitud de cuidar cada respiración. Como si gentilmente, amablemente te encontraras con cada respiración. Y mira si puedes traer calidez en ese cuidar esta respiración. Y ahora nota si hay alguna calidez, algún sentimiento de corazón cálido dentro de ti en este momento, sin forzarlo. Y ve trayendo esa actitud de cuidar, esa cualidad de cuidar a todo tu cuerpo. Sin importar si tu cuerpo se siente en este momento tenso o relajado, como sea que se sienta. Solamente traemos la atención, encontrándonos, siendo uno con ese cuerpo, tal como es. Mientras exhalamos, podemos invitar esas partes de nuestro cuerpo que se sienten tensas, apretadas, contraídas o adoloridas. Podemos invitarlas a que gentilmente se suelten, trayendo suavidad
a nuestro cuerpo. Con cada exhalación vas impregnando ese cuerpo con esa cualidad de cuidar, con esa calidez con la que nos acercamos a eso que cuidamos. Y vamos notando si nuestra mente está agitada, ocupada en algo en este momento, preocupada por algo, agarrada de algo. Y con esta misma intención de cuidar, soltamos ese músculo del pensamiento, esa parte de nuestro cerebro que se contrae cuando pensamos, cuando nos agitamos. Y también invitamos nuestra mente a soltarse con amabilidad, sin imponerle algo. Y tomamos una respiración profunda. Exhalando, soltamos. Y nos invitamos a estar con esta actitud de amabilidad, de cuidar cada instante que surja. Bueno, con esta disposición de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro corazón, quisiera comenzar por contarles a qué es eso a lo que le llamamos Brahma Viharas. Brahma Viharas también se llaman inconmensurables o las 4 moradas divinas. Pero ¿por qué se les llama así? Antes de el nacimiento del Buda histórico, en la India antigua, que teníamos el brahmanismo y se adoraba al dios Brahma, al creador. Entonces se decía que Brahma moraba en 4 estados del amor o en 4 aspectos del amor. Y esos 4 aspectos del amor eran justo estos 4 aspectos a los que llamamos Brahma Viharas, que básicamente son Metta o Maitri, la amigabilidad, o tiene diferentes traducciones, ya hablaremos de eso. La compasión, que en Pali se llama Karuna, la alegría empática, a la que se le denomina Mudita, y la ecuanimidad, a la que se llama en Pali Upeka.
o en sánscrito upeksha. Estos son como los 4 aspectos del amor. Entonces, se inició un movimiento antes del Buda en donde se invitaba a internalizar esas cualidades del amor de Brahma, un poco diciendo como si hay un Dios que mora en estos estados, ¿por qué no podemos traer esos estados a nosotros mismos? ¿Por qué no podemos cultivar esos estados dentro de nosotros mismos? Y entonces, cuando el Buda habla de cómo estos son estados que están de hecho ya dentro de nosotros, y lo que hacemos es un poco como aprender a darnos cuenta que son parte nuestra y aprender a cultivarlos, a incorporarlos y a traerlos a nuestra cotidianidad. Por esa razón se llaman Brahma Viharas. Vihara significa morada. Entonces son como las moradas de Brahma y se llaman por eso las moradas divinas o también los Brahma Viharas. Y como les decía, también se les llama inconmensurables. Thich Nhat Hanh, es un maestro zen de Vietnam, también dice que se llaman inconmensurables porque dice, si los practicas, crecerán en ti cada día hasta abrazar el mundo entero. Tú serás más feliz y todos alrededor tuyo serán más felices. Y a mí me parece súper inspiradora esta frase del maestro Thich Nhat Hanh. Siento que es además un ejemplo de alguien que incorpora estas moradas divinas. Y es como la práctica de esto nos va permitiendo cada vez abrazar un poco más a nuevos seres. Por eso es tan importante como irnos dando cuenta dónde está el límite que tenemos nosotros. ¿Cuál es el límite de nuestra bondad? Y cómo podemos ir como ampliando el corazón hasta cada vez ir abrazando a más seres sintientes. Hay una historia que dice que alguna vez durante la vida del Buda, un brahman se acercó a preguntarle, ¿qué puedo hacer para estar seguro de que cuando muera iré junto a Brahma? Y el Buda le contestó, siendo Brahma la fuente del amor, para ser capaz de morar junto a él, debes practicar las moradas de Brahma, o los 4 inconmensurables estados de la mente: el amor, la compasión, la alegría y la ecuanimidad. Entonces, esta historia siento que muestra varias cosas. Por un lado, la bondad del Buda de escuchar a una persona que cree en Brahma y acercarse como a ver cuál es su necesidad, cómo hablarle desde un lenguaje que esta persona entienda y no como irse, digamos, a la postura budista de si creen o si no creen en un Dios, sino simplemente fue acercarse desde ese lugar donde esta persona escucha. Y por otro lado, trae ese lugar que tienen estas 4 moradas como algo tan importante para residir en el amor. Entonces, cuando hablamos de meta, estamos hablando de amigabilidad. Cuando hablamos de karuna, estamos hablando de la compasión, de esa intención, de esa capacidad de aliviar el sufrimiento y de transformar el sufrimiento o de alivianar el sufrimiento nuestro y de los otros. Cuando hablamos de mudita, estamos hablando de la alegría empática o también de un estado de contentamiento. Y cuando hablamos de upekkha, estamos hablando de la ecuanimidad,
Y hoy nos vamos a centrar en la primera, en meta. Y tal vez haciendo alusión un poco a lo que estaba diciendo Sanriqui en cuanto a esta práctica, yo diría que esta práctica no es una práctica de una tradición budista en particular. Es una práctica que surge en el budismo, que surge desde Buda. Buda hablaba de la posibilidad como de irradiar amor, de encontrarnos como con esa fuente de amor dentro de nosotros y de irradiar amor, y esos 4 aspectos del amor son esos que acabo de mencionar. Y han ido tomando como distintos tonos, formas, dependiendo de la tradición. Entonces, si uno se encuentra, por ejemplo, en el budismo tibetano, eh, está prácticas como el Tonlen, pero desde otras se hace más como estas prácticas, por ejemplo, con frases como las que vamos a hacer hoy, pero todas están centradas como en la misma raíz, en la misma expresión del amor. Por ejemplo, ¿cómo se expresa meta? Una manera de expresar meta, de expresar la amabilidad o esa bondad dentro del budismo zen, desde nuestro maestro Suzuki Roshi, es esta. Él dice en el libro que se llama Not Always So, que supongo que lo tradujeron como No siempre es así o algo así, que dice ser amable contigo mismo. En ese capítulo él dice, si no tenemos una gran y cálida satisfacción en nuestra práctica, esta no es una práctica verdadera. Aunque te sientes tratando de tener la postura correcta y contando tu respiración, puede que aún sea un zazen sin vida, porque solo estás siguiendo instrucciones. No eres lo suficientemente amable contigo mismo. Piensas que si sigues las instrucciones dadas por algún maestro, tendrás un buen zazen. Para quienes no sepan, zazen es la práctica de sentarse, la práctica de meditación en la tradición zen. Pero el propósito de la instrucción es animarte a ser amable contigo mismo. No cuentes tus respiraciones solo para evitar tu mente pensante, sino para cuidar mejor tu respiración. Si eres amable con tu respiración, una respiración tras otra, tendrás una sensación renovada y cálida en tu zazen. Cuando tienes un sentimiento cálido por tu cuerpo y tu respiración, entonces podrás cuidar de tu práctica y estarás completamente satisfecho. Cuando eres muy amable contigo mismo, naturalmente te sentirás así. Y es como a veces no es tan sencillo dentro de una tradición encontrarse, por ejemplo, con la palabra meta o loving kindness o amabilidad o bondad amorosa, y como que nos preguntamos si esto es parte de esta tradición o no lo es. Y sin embargo, la encontramos como parte de la meditación misma, como parte de esa intención de traer calidez a cada instante, a nuestra respiración o a lo que sea que está surgiendo. Y me refiero en este caso al Zen, esa actitud de encontrarnos como con esa aceptación radical con lo que sea que surge, como de ser uno con este instante, desde esa aceptación radical de lo que surge. Ese es un acto de amor, no es otra cosa que un acto de amor, ese unirnos con este momento tal y como es. Y bueno, antes de hablar de otras perspectivas, tal vez quisiera mencionar entonces, ¿qué es eso de meta? Meta es la palabra en Pali, Maitri es la palabra en sánscrito. Entonces, tal vez en el budismo tibetano se habla más de Maitri que de meta. Y meta viene de la palabra mita y Maitri de la palabra mitra. Las dos palabras significan amistad, amigabilidad.
y es como un estado del amor. El maestro Gil Fronsdal define esa amistosidad o esa amistad como una actitud básica de respetar a las personas, de ser amable con las personas, de apreciar las personas siendo abiertos a un tipo de intercambio amable, de un intercambio bondadoso con las personas. Es una manera muy linda de definir la amistad. Y realmente para algunos maestros la manera de traducir esta palabra meta es amor. Y dicen que tal vez nosotros en Occidente lo hemos traducido primero al inglés como loving kindness y al español como o bondad amorosa o amor bondadoso, porque tenemos cierto recelo con el significado que le hemos ido asignando a la palabra amor. Entonces, digamos, por ejemplo, con un sentido a veces posesivo. Entonces, por esa razón, nos centramos más en hablar de bondad amorosa o amor bondadoso o de hablar de amigabilidad. Y sin embargo, en el fondo, estamos hablando del amor. La primera vez que yo me encontré con una práctica de meta fue en una práctica de meditación vipassana después de un retiro de 10 días. Y allí me di cuenta, nunca había escuchado esa palabra siquiera, y me di cuenta de que cuando empezó la práctica de meta, mi corazón se sintió absolutamente cálido, abierto, y fue, digamos, fue saber desde mi experiencia, o eso lo digo hoy, no en ese momento simplemente fue una experiencia de bondad y de corazón abierto, de poder enviar como esos deseos de bondad a otros seres. Pero hoy me doy cuenta de cómo el aquietamiento de la mente durante esos días de meditación, el aquietamiento del cuerpo, como ir suavizando el cuerpo a lo largo del retiro, hacía que esta experiencia de meta fuera realmente una experiencia de corazón bondadoso y de corazón abierto. Y realmente todos tenemos la posibilidad de conectar con esto, de encontrar ese lugar de nosotros que es suave, ese lugar de nosotros que es cálido. A veces pareciera que no, a veces estamos en momentos difíciles, por ejemplo, cuando tenemos mucha rabia con alguien o resentimiento. Y si intentamos mandarle, por ejemplo, buenos deseos a esa persona, realmente no nos fluye, no encontramos, es como si tuviéramos una pared que no nos permite acercarnos a ese lugar suave. Y para hablar un poquito más sobre qué es esto de meta, quisiera invitarlos a ver un video muy corto que Juan David me va a ayudar a presentar. El video está en inglés, pero no hay necesidad de entender inglés para entender el video. Realmente con que entiendan las imágenes, con que estén atentos a las imágenes es suficiente.
Ok, bueno, lo que a mí me trae este video y la razón por la que lo traje aquí es, en estos días estaba, digamos, conectada con esta práctica, con estas enseñanzas y de repente me encontré con este video en televisión y para mí fue como, esto es lo que nosotros realmente, digamos, hacemos en la práctica de bondad amorosa. Ahorita van a probar qué es la práctica en corto al menos, pero es como, así como este elefante sabe en qué lugar del desierto puede cavar para encontrarse el agua. Y como pueden darse cuenta, esto fue en medio de, bueno, los elefantes hacen esto, pero digamos, acá nos están mostrando un periodo de gran sequía. Y a veces es eso, a veces estamos como en un periodo de sequía nosotros mismos y como que no encontramos la bondad, no encontramos la amabilidad dentro de nosotros, nos encontramos, por ejemplo, molestos o nos encontramos peleando con la vida y es como si no encontráramos en dónde están esas gotitas de agua de bondad. Y aquí el elefante, por un lado, sabe en dónde buscar y además de eso, algo que me pareció hermoso es limpia el agua de lodo y luego va abriendo el pozo para que luego otros de sus compañeros puedan también beber, pero además para que beban otros animales y otras especies como nosotros los seres humanos. Entonces yo veo ahí un gran acto de bondad. Podemos decir que es consciente, inconsciente y no importa. Es un acto de bondad de este animal que tiene esa memoria prodigiosa que sabe en dónde encontrar el agua en medio de un desierto de una gran extensión. Y nosotros podríamos hacer lo mismo, como encontrar cuáles son esas gotas de bondad que están dentro de nuestro ser. Y si cavamos profundo y las encontramos y vamos como encontrando ese manantial, lo que ocurre es que otros seres humanos van a poder beber de ese manantial. Y es un poco eso lo que pasa. Todos habremos tenido la experiencia de uno de esos días en los que estamos amables, en los que estamos suaves y que salimos y nos encontramos con otros seres y no entramos en confrontación, no entramos en como que estamos dispuestos simplemente a abrir el corazón, a escuchar al otro y decimos, uff, qué belleza de día. Y no nos damos cuenta que ese día está impregnado por ese estado de corazón abierto del que nosotros partimos, como por haber estado conectados con ese manantial, como el elefante. Y también ocurre lo contrario, ¿no? Cuando estamos cerrados y luego sentimos que fue un mal día. Pero entonces, una de las prácticas que se hacen en bondad amorosa o en amor bondadoso es una práctica en donde empezamos como descubriendo dónde está en nosotros ese manantial y a partir de ahí empezamos a conectarnos enviando buenos deseos, que es como otra de las traducciones de esta palabra meta, a veces se traduce como buena voluntad, como benevolencia, porque hay una intención de enviar buenos deseos a otros. Como que en esto es lo que se traduce ese estado de amigabilidad, en anhelar, en desear que otros seres humanos disfruten de la felicidad. Entonces, en la práctica, eso es lo que hacemos, enviar, utilizamos unas frases que algunos maestros dicen que así no se hacía al comienzo, pero no importa, es la manera como actualmente se hace esta práctica de amor bondadoso. Enviamos unas frases deseando la felicidad o la buena salud o la paz para otros seres humanos y vamos como encontrando primero aquellos seres humanos a quienes nos es fácil enviarles nuestra bondad y conectándonos con seres humanos a los que nos puede ser un poco más difícil y luego con seres humanos, con todos los seres sintientes más bien, no solamente seres humanos. Entonces yo quiero invitarlos a hacer la práctica para darse cuenta de qué se trata esto, pero antes de hacerla quiero invitarlos a que no
que no se fuercen a hacer algo, es como ir descubriendo con qué sí se pueden conectar, es como que empezamos en el lugar en donde cada uno de nosotros está y además que está hoy. A veces tenemos el corazón más abierto, a veces tenemos el corazón más cerrado y así es. En el estado en el que estemos hoy, es de ahí desde donde partimos. Y si a lo largo de la práctica se van sintiendo como una cosa demasiado en la mente, es ahí donde estamos y es eso lo que abrazamos con amabilidad. Yo los voy a ir guiando, entonces voy a invitarlos de nuevo a sentarse atentos, a cerrar los ojos y vamos a hacer al menos una parte de esta práctica. Comienza por traer una vez más esa actitud de cuidar cada respiración, como invitando una calidez, como cuando estás cuidando algo que es valioso, importante, como la respiración. Y con cada respiración ve trayendo esa cualidad, amabilidad, notando a medida que respiras si hay alguna parte de tu cuerpo en donde sientas esa calidez o esa amabilidad. A veces nos es más sencillo percibirla en la zona del corazón, pero está bien el lugar en donde tú percibas como esa cualidad cálida que surge cuando cuidamos de algo. Y date cuenta si puedes notar algo en tu cuerpo, algún estado de suavidad. Y ahora voy a invitarte a traer a tu mente a alguien con quien tengas una relación de amigabilidad, alguien que tú sientas que cuando lo ves o la ves, como que aparece una sonrisa en tu rostro, sin forzarla, alguien que naturalmente te invita a entrar en un estado de amabilidad, de amor, de bondad.
Si no encuentras un ser humano, puede ser cualquier ser sintiente. Puede ser un animal. Y si es cierto para ti que en este momento hay un estado de conexión con esa amabilidad, donde sea que percibas esto dentro de tu ser, mira si puedes respirar como si con cada respiración te conectaras con ese lugar de amabilidad dentro de ti y con cada exhalación pudieras enviar como esa cualidad de amabilidad, conectar con esa amabilidad con ese ser humano o con esa mascota o con ese ser sintiente. Y prueba ahora enviar buenos deseos a este ser sintiente diciendo mentalmente que seas feliz, sintiendo en tu ser qué ocurre, cuál es esta experiencia de enviar esos buenos deseos a esta persona, amiga o amigo, o a esta mascota o lo que sea. Que seas feliz, que seas saludable, que te sientas segura o seguro, libre de daño, que estés en paz. Y tómate un instante para darte cuenta qué tan fluido es esto para ti. Si no lo es, simplemente te das cuenta de cómo está siendo para ti y traes como amabilidad a decir, así está siendo para mí hoy. Y diriges esa bondad hacia ti, como sea que te encuentras hoy. Y ahora vas a imaginarte enviando esos mismos buenos deseos, como esa misma atención bondadosa a ti misma o a ti mismo. Conecta de nuevo como con esa semilla de bondad dentro de ti y te dices que yo sea feliz, que yo sea saludable, que yo me sienta segura o seguro y libre de daño, que yo esté en paz,
y date cuenta cómo es tu experiencia cuando envías esos buenos deseos a ti misma o a ti mismo. Y ahora vamos a invitar a alguien. Decimos a veces que a un enemigo, pero quisiera que invitaras a alguien con quien hayas tenido algún pequeño inconveniente, alguien que tú sientas que de pronto tienes un poco de resentimiento. No elijas la persona con la que tienes, no sé, más rabia o quizás inclusive odio o lo que sea. Elige una persona con la que tengas algún desencuentro y te das cuenta si te nace enviar buenos deseos a esa persona. Y lo puedes intentar simplemente como una aspiración a cultivar esta cualidad, notando la dificultad, aceptándola. Si ya escogiste esa persona, prueba decirle que seas feliz, que seas saludable, que te sientas segura o seguro y libre de daño, que estés en paz. Y nota amablemente cómo es tu experiencia, sea la que sea. Y por último, vamos a conectarnos una vez más con ese punto, con esa gota, si es una gota o con ese manantial de amabilidad que hay dentro de nosotros. Y mientras respiramos, nos imaginamos como irradiando esta amabilidad a todos los seres. Puede ser a toda la tierra, a todo el universo. Y vamos enviando estos mensajes que estén en paz, que sean felices, que sean saludables y libres de daño, que se sientan seguros.
que todos los seres estén en paz. Y tómate un instante para descubrir cuál está siendo tu experiencia. Si tu cuerpo se siente abierto o cerrado, contraído. Si la mente se siente abierta o resistente. Y toma una respiración profunda. Y podemos abrir los ojos. Esta práctica nos muestra, nos permite como conectarnos con cómo estamos en ese momento, cómo está esa cualidad dentro de nosotros, ese día, en ese instante. Y nos permite también ir descubriendo cuáles son como esas fronteras, esos límites, esos lugares en donde nuestro corazón se cierra. Y a eso mismo le traemos amabilidad. Esta práctica yo la vería como una puerta de entrada a las enseñanzas. Y parte de lo que hacemos para cultivar esta bondad amorosa, para cultivar este amor o esta amigabilidad, es sentarnos en meditación, sin importar cuál es el camino que tú sigues. Si haces meditación Zen, Vipassana, meditación en la tradición Theravada, ¿cuál es la meditación que haces? Esa meditación nos ayuda a cultivar esto de abrir el corazón. Entonces, parte de lo que quisiera es invitarlos a aquellos de ustedes que sientan que quieren cultivar tanto la amabilidad o esta bondad amorosa como la compasión o la ecuanimidad o ese estado de contentamiento, que quieren descubrir cómo es eso en sus vidas, cuáles son los obstáculos que tenemos actualmente para vivir esto y cuáles son las posibilidades que tenemos para desarrollar esto que realmente ya es una semilla que está dentro de nosotros y es como irla abriendo e irla cultivando. Entonces, como les dije, nosotros vamos a tener una serie de opciones que voy a presentarles una rápidamente. A ver, un momento, voy a buscar el... Por favor, Juan David, me avisa si estoy compartiendo ya en este momento. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, ustedes se van a encontrar en la página de Montaña de Silencio, si quieren ir ahí se van a encontrar con las actividades que nosotros vamos a tener para practicar estos Brahma Viharas o estas moradas divinas. Tenemos como esa opción
como la hemos llamado, de conectarnos con el manantial de amor que ya está en nosotros y como esto es una manera de encontrar cualidades, de cultivar cualidades que nos ayudan tanto a cuidar de nosotros mismos como a cuidar del mundo. Entonces vamos a tener distintas charlas, una sobre cada uno de los aspectos de este amor que empezamos hoy, 25, ahí van a encontrar las demás, está el de la meditación, Karuna, perdón, la compasión, Karuna, abrir el corazón a la compasión el 5 de septiembre, Mudita, regocijarnos en la alegría del otro el 3 de octubre, y Upeka, el sendero de la ecuanimidad el 24 de octubre. En el grupo Insight tendremos también una charla sobre meta, una aspiración a cultivar el camino de la amistad amorosa el 19 de agosto. Ahí van a encontrar todo. Vamos a tener un retiro sobre los Brahma Viharas del 13 de agosto al 16 de agosto, en donde seguro podemos concentrarnos en estas prácticas. Es un retiro para personas que ya tengan una práctica de meditación establecida. Y luego tenemos un taller sobre Brahma Viharas que empieza el 31 de agosto y va a ser los martes de 6 de la tarde a 7:30 p.m. hasta el 23 de noviembre. Y en este pueden participar todos los que estén interesados en cultivar estas prácticas y como les decía, en encontrarse maneras de llevar esto a la vida cotidiana y de practicarlas también con ejercicios como el que hicimos hoy y otras prácticas que nos ayudan un poco a conectarnos con cada una de estos aspectos de los Brahma Viharas. Mm, seguro, como va a ser a lo largo de un periodo, pues no largo, pero relativamente, van a tener oportunidad de encontrarse en su vida cotidiana con esos obstáculos, con esos desafíos, con qué hacemos cuando cerramos el corazón, con frente a quién, por ejemplo, somos capaces de ser compasivos, frente a quién no, y cómo aprender, bueno, y qué podemos hacer en esos momentos, o de con qué personas podemos como regocijarnos en su alegría, desearles buena fortuna, alegrarnos por su buena fortuna, con cuáles personas no. Vamos a tener toda esta posibilidad de practicar conjuntamente. Este es un camino que se hace con otros. Estas prácticas no son prácticas que se pueden desarrollar individualmente, son prácticas que se desarrollan con otros, como las piedras que se van tocando unas a las otras y se van puliendo a sí mismas. Es un poco parecido. Aquí es podernos encontrar y podernos acompañar en el desarrollo de estas prácticas. Entonces los invito a que revisen la página de Montaña de Silencio y seguramente quienes ya están inscritos recibirán esta información a través de los distintos grupos de Montaña de Silencio. Voy a hacer el canto de cierre y luego me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Claramente esto fue una charla súper introductoria, pero tendremos la oportunidad de explorar más en las otras prácticas. Que nuestra intención se extienda por igual a cada ser y lugar, con el verdadero mérito del sendero de Buda. Entonces quedamos atentos a si alguien tiene alguna inquietud. O algún comentario frente a cómo le fue en la práctica. Ok.
Y si no se pueden subir a la pantalla, te pueden leer, claro. Ok. Ujú, saludos, sí, no hay preguntas. Juan David Valencia. Juan David, puedes abrir tu ¿Sí? micrófono. ¿Me oyen bien? Sí. Te escuchamos, Juan David. Hola Nidia, muchísimas gracias. Maravillosa charla, maravillosa oportunidad. Te agradezco muchísimo, muchísimo en el alma. Quisiera hacer como un comentario y es como siento yo, pues hablo desde mi experiencia personal, que tú lo llamas ahora pared, yo lo he llamado como una roca, como si el corazón de nosotros estuviera vuelto una roca. No es ser pesimista, no, no, siento no, sino como un poco de realismo con lo que me he topado pues, en mi práctica personal, como si el corazón estuviera muy duro, muy duro. Siento que nuestro contexto colombiano ayuda un poco o ha contribuido un poco a eso por todo lo que pasa y sucede. Em, por ejemplo, cuando uno sale a la calle y como ver tanta violencia o tanta desigualdad y al naturalizarlo, siento que eso ha tenido un efecto bien profundo en nuestros corazones. Siento yo que nuestro corazón tiene esa, según nuestro contexto, esa, como esa, no es oportunidad, el riesgo de que se ponga más y más y más duro. Siento que estas prácticas como que ablandan ese corazón de piedra, ¿no? Quisiera como escuchar tu opinión frente a eso, nuestro contexto colombiano, o también en tu práctica personal, si sientes o ves también en la práctica de los demás, esa, que hay un obstáculo que es el corazón está duro. Y duro me refiero a que es difícil conectar con el sufrimiento de los demás, es difícil, uno como que lo omite, como que no, es mejor no pensar en él porque me daño el día, algo como así. O uno naturaliza ya no hablar con un ser querido y ya se naturalizó la relación así. A eso me refiero con corazón duro. Como que Gracias, Juan David. Gracias por compartirnos ese sentir, em, como por la honestidad de sentir como el corazón como si fuera una roca. Y lo que estás trayendo es un poco parte de lo que vamos a trabajar con la compasión, con esa posibilidad de sentirnos vulnerables. Es natural que nos dé miedo el dolor del otro y a veces en contextos en donde el dolor es tan grande, lo que hacemos, y no solamente pasa aquí en Colombia, yo creo que es un poco como la naturaleza humana frente al dolor, a veces lo que hacemos es cerrarnos y es convertirnos como si el corazón fuera, como dices tú, una roca. Y justo ese dolor es como lo mismo que nos va a ayudar a abrir el corazón, pero necesitamos casi que construir, no construir, más bien encontrar como ese lugar vulnerable dentro de nosotros, dejarnos tocar por el dolor propio. Por eso empezamos estas prácticas, por ejemplo, con amabilidad hacia nosotros mismos o con compasión hacia nosotros mismos, porque nos es tan doloroso tocar nuestro propio dolor, le tenemos tanto miedo y no confiamos en que justo el tocar ese dolor es como la puerta de entrada hacia una fuerza que es diferente, hacia un encontrarnos conectados con los demás y encontrar como un lugar cálido y un lugar que realmente puede abrirse al dolor propio y al dolor ajeno sin cargárselo. Porque tal vez el miedo es ese, es como que si yo me dejo tocar del dolor del otro, me voy a cargar el dolor del otro. Y la compasión desde la perspectiva budista y la práctica misma a lo que nos enseña es
a abrirnos al sufrimiento, por ejemplo, a mandar un deseo de aliviar el sufrimiento de otro o a hacer una acción que alivie el sufrimiento del otro sin cargarnos ese sufrimiento del otro. Y bueno, eso es parte de la práctica misma de la compasión, pero lo que estás diciendo es absolutamente natural, por ejemplo, a veces en medio de profesiones de ayuda, como las profesiones de la salud, por ejemplo, que se ve tanto dolor que entonces lo que hacemos es cerrarnos. Y bueno, y pareciera una roca, pero realmente, así como el elefante encontró el agua en medio de la sequía, nosotros también encontramos esa gotita de calor o esa gotita de agua dentro de nuestro corazón, aun cuando a veces pareciera que no, pareciera que no, que está tan cerrado, y sin embargo la práctica nos lo va abriendo. Gracias, Juan David. Gracias, gracias. Ok. Pero no las estoy viendo. No. Bueno, sí. Te pregunta Laura, ¿cuál es la diferencia entre la compasión del budismo y las demás religiones? Laura, la verdad no me atrevería a responder cuál es la diferencia de la compasión desde el budismo y la compasión desde otras religiones. Lo que sí te diría, seguro todas tienen un componente común que es encontrarnos con el sufrimiento del otro. Digamos, en el budismo, y no te podría decir que en las otras, que ninguna haya, porque no me conozco todas las religiones y no conozco todas las prácticas que hacen en otras religiones para conectarse con la compasión. Pero en el budismo está esa confianza, digamos, por ejemplo, de la interconexión y esa confianza eh, que nos permite como abrir el corazón, como decía hace un momento, sin cargarnos el dolor del otro. No necesariamente compasión es sufrir con el otro, ¿sí? A veces es abrirnos, abrir el corazón al sufrimiento del otro. Podemos, no es otra vez como endurecer el corazón, podemos sentir, pero está esa capacidad de como de espacio para darnos cuenta que ahí está el sufrimiento, pero que hay muchas otras cosas y que hay una manera de comprender el sufrimiento mismo. Tal vez no tengo aquí, me acordé de alguna historia donde Thich Nhat Hanh decía que cuando él había empezado a practicar, se preguntaba qué era eso que hacía que el Buda sonriera ante el sufrimiento. Y si, digamos, para él eso no era tan sencillo y por qué el Buda podía sonreír ante el sufrimiento. Y cuando empezó a explorar, se dio cuenta, pues, de que el Buda tenía como, por un lado, ese recipiente que permite como encontrarse con el sufrimiento, pero tenía comprensión, sabiduría, una sabiduría que le permitía encontrarse de otra manera con el sufrimiento. Y siento que es eso lo que practicamos dentro del budismo y que nos ayuda a relacionarnos con nuestro propio sufrimiento y con el de otros. Gracias, Laura. Aquí hay otra pregunta, la hace Brenda. ¿Cuándo empezar a trabajar con seres, bueno, le falta alguna cosita, con los que nos es más difícil sentir esta amigabilidad? ¿Cuándo trabajar con las personas difíciles? ¿Cuándo puede uno empezar a hacerlo? Sí, sí, esa es una pregunta linda y cada uno de nosotros como que se da cuenta hasta dónde me puedo mover, ¿sí? Y yo siento, y lo digo en mi práctica personal, y es como en este momento puedo darme cuenta, ok, estoy como cerrándome frente a alguien
Y entonces es la oportunidad para practicar primero con la bondad hacia mi corazón cerrado, con la bondad hacia el límite de mi propia bondad. Y es como si al hacer eso fuéramos un poco deshaciendo la roca, utilizando las palabras de Juan David, como si la fuéramos deshaciendo, deshaciendo, y de repente podemos irnos acercando otra vez al otro y otra vez a darnos cuenta, porque finalmente el sufrimiento del otro no es distinto del sufrimiento nuestro. Entonces, como que nos vamos dando cuenta. Bueno, y hay una cosa que a mí me parece importante decir y es como el otro, por un lado, me está ayudando a ver el límite de mi bondad. Entonces, a mí me ayuda a como a encontrar esa gotita de agua dentro de mí, a mí me ayuda a agradecerle. Yo empiezo muchas veces por decir, oye, gracias por decírmelo y no se lo tengo que decir a esa persona. Gracias, me estás ayudando a encontrar el límite de mi bondad. Gracias, me estás ayudando a encontrar mi corazón cerrado. Y eso ya pareciera que ahí nos encontramos con el otro como un aliado que nos está ayudando a abrir el corazón y no alguien que está como en contra nuestra. Y de repente sabemos cuándo ya podemos estar listos para ir em, como trabajando más con como con ese, sí, con ese corazón que se cierra frente a otras personas que no son más difíciles. Pero sí, tal vez me ayuda eso. Por un lado la gratitud y por otro lado el comprender que no somos yo y la otra persona. Que hay algo que dice Gil Fronsdal que a mí me ayuda. Y perdón si están escuchando todos los ruidos de las sirenas que están pasando por aquí. Eh, Algo que él dice que a mí me ayuda y es como todo lo que hay está ahí para ser amado o para amarnos a nosotros. Entonces, esos seres humanos que no son difíciles están ahí para ser amados. Si nosotros encontramos que no es que sintamos que nos están amando a nosotros, es como ese fenómeno que está surgiendo y que nos está ayudando como a descubrir nuestro propio amor. Entonces sí, tal vez diría, no hay como un momento en que yo diga ya o una regla, pero como que sabemos cuándo podemos irnos abriendo frente a esas personas que no son más difíciles. Muchas gracias, Brenda. Hay otra pregunta de Carlos Posada. ¿Nos Ok. puedes contar más acerca del origen, la fuente, cuándo se formularon de las 4 moradas divinas? Pues mira, todo lo que se dice, al menos digamos, donde he encontrado las lecturas en la tradición, es justo cuando, bueno, primero están como esas moradas que surgen desde el brahmanismo, ¿no? Como esos estados que surgen desde Brahma, pero que ahí es como si estuviéramos contemplando un Dios que las tiene. Y luego aparece como este movimiento que se llama internalización, que en algunos textos dice que inició 200 años antes del Buda. Y cuando se empieza ese movimiento que se llama de internalización de esas cualidades, ahí empezamos a llamarlas moradas divinas o Brahma Viharas. Sí, tal vez es eso y pues es lo otro que hay son ya menciones que hace a estas moradas el Buda indicando en algunos casos cómo son tan importantes como lo son el óctuple noble sendero, como a los monjes o a los bhikkhus, como se les decía a los practicantes, se les debía enseñar no solamente el óctuple noble sendero, las 4 nobles verdades, o bueno, todas estas enseñanzas que son fundamentales en el budismo, sino también estas 4 moradas divinas. No sé si eso responde tu pregunta. Nidia,
Una de las participantes en el curso de introducción, Mariana López, quiere hacer un comentario. Mariana, puedes prender tu micrófono y te escuchamos. Hola, Hola, bueno, Mariana. principalmente quiero agradecerte por darnos esta oportunidad de esta charla y lo que quería comentar es que siento que es muy importante como tener compasión hacia la otra persona, ya que por medio de la compasión entendemos como los procesos de cada persona y como que es entender su dolor, pero al mismo tiempo no cargárnoslos porque entendemos que cada persona debe vivir lo que le corresponde. Entonces, siento que el sufrimiento es algo que uno pues siente cuando se toman las cosas, por así decirlo, personales. Entonces, pues cuando uno entiende que cada persona está en un proceso diferente, como que no nos sentimos lastimados por su forma de actuar, sino que simplemente entendemos que es su proceso. Entonces es muy importante como sentir compasión y al mismo tiempo entender el proceso de cada persona. Ya, eso era todo lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Gracias por compartirnos esa mirada. Luz Amparo Henao dice, esta será la ruta del perdón cuando trabajamos la bondad. Gracias, Luz Amparo. Sí, yo creo que parte de lo que hacemos, por ejemplo, en las meditaciones de compasión, es trabajar con la reconciliación y es como reconciliarnos con nosotros, reconciliarnos con los otros, reconciliarnos con nuestro propio dolor, con nuestras propias heridas, con los momentos en que nos juzgamos, en que no nos aceptamos, en que sentimos vergüenza o cosas de este estilo, y también reconciliarnos con los otros. Y pues en la base de esa reconciliación está primero como ese sentimiento de bondad hacia nosotros mismos, esa amabilidad hacia nosotros mismos, para darnos cuenta que, por ejemplo, si es algo que queremos perdonar de otra persona, para reconocer que eso nos duele, ¿sí? Que eso nos generó sufrimiento y partir de reconocer inclusive como las acciones que no fueron muy hábiles de parte nuestra y notar como, esto me generó sufrimiento y desde mi ignorancia, por ejemplo, pude haber hecho alguna acción no muy hábil con el otro ser humano, o porque la otra persona, un poco así como estaba diciendo Mariana, la otra persona también pudo haber cometido, hacernos algún daño también desde su propia ignorancia. Entonces es como encontrarnos desde ahí y siento que tanto la bondad amorosa como la compasión son componentes muy importantes en el perdón y la reconciliación. Gracias. No hay más preguntas en el chat. Si ninguno de los otros participantes en Zoom tienen algo que preguntar o decir, pues yo creo que podemos dar por terminada la reunión de hoy y expresar pues nuestra sincera gratitud a tu presencia, a tu convocación. Sí, yo creo que bueno, todos nos preocupamos por las diferencias, pero realmente lo que hay es grandes semejanzas. Creo que desde esta perspectiva, desde el reconocer que hay cosas connaturales, en lo más profundo de la experiencia espiritual de todas las tradiciones, como son el amor, la compasión, la ecuanimidad y la alegría empática, que deben tener diferentes nombres con seguridad. La palabra compasión tal vez no, la palabra amor tal vez no, la palabra ecuanimidad no aparece tanto en otras propuestas espirituales, pero sin embargo todas respiran lo mismo. Nosotros lo resumimos en la gran sabiduría y la compasión. Si logramos construir, porque esto no está por naturaleza dispuesto, esto hay que cultivarlo. Estoy seguro de que cada uno desde su lugar particular, desde su camino propio,
estará construyendo y ayudando a cambiar estas difíciles condiciones por las que hemos vivido. Esto no es de ahora, ya muchos, muchos años viviendo en condiciones difíciles y siempre con la convicción de que se van a poder cambiar. Nidia, muchas gracias, que tengas una feliz tarde a todas y todos los que nos acompañaron en Facebook Live. Muchas gracias a las personas que estuvieron en el curso de introducción, muchas gracias a Juan David Escobar, quien hace posible pues, que estas transmisiones sean hechas con tan buena calidad, muchas gracias a mi compañera Antonio González, que está aquí al lado también garantizando lo mismo, muchas gracias. Que la pasen muy bien todos.